Darles con ustedes a nuestro predicador del día de hoy, nuestro hermano Henry Rodríguez. Él es el director del Ministerio de Misiones de nuestra iglesia y él es el hombre que Dios ha levantado en nuestra iglesia y representa los ministerios de alcance a través de las prisiones y el ministerio misional alrededor de lo que estamos haciendo desde aquí en Latinoamérica. Permítame orar por el Padre. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, yo creo con todo mi corazón que tú tienes un mensaje para nosotros en las manos de Henry. Te pido que lo bendigas y con toda bendición, Señor, lo protejas, lo apoyes y lo respaldes. Que tú nos hables a nuestros corazones y que tú nos retes a tomar decisiones, porque de eso depende, Señor, nuestra vida futura. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias a nuestro pastor. Yo doy gracias a Dios por él, por su nobleza, por su confianza. Para un pastor yo sé que es difícil compartir el altar con cualquiera, ¿no? Y eso simplemente pues requiere confianza en Dios para hacer eso. Así que le doy gracias a él, le doy gracias a los líderes que de alguna forma u otra, no los voy a mencionar todos porque no quiero que se me quede ninguno, que de alguna forma u otra me han influenciado a mí a crecer a donde Dios me quiere llevar. Pero también quería darle gracias a una personita bien especial que se me fue, acabas de decir. Pero es a mi esposa, yo sé que ella me está escuchando allá en el pasillo. Ella ha sido un apoyo incondicional a mi lado, la ayuda idónea que Dios me puso a mí. Y si no fuera por ella, quién sabe yo en dónde yo estaría, porque ella fue instrumento de Dios para mi vida. Para mí es un privilegio y a la vez una responsabilidad el estar aquí trayendo la palabra de Dios a su pueblo. Cuando nuestro pastor me tiró el reto de que si yo quería predicar, a mí se me subió el corazón aquí a la garganta. Porque yo creo que todo el que pasa por esta plataforma se puede identificar con eso, porque el predicar la palabra de Dios es una gran responsabilidad, primeramente, por las almas de ustedes, la audiencia, la que lo están escuchando. Somos responsables por su alma, pero también somos responsables por comunicar el mensaje que Dios dijo y no necesariamente lo que las ideas de nosotros pudieran comunicar. Y esa va a ser mi meta hoy. Hay un pastor de República Dominicana que él hace esta ilustración, es que imagínese que usted haya escrito un libro y usted está sentado en una conferencia donde están hablando de su libro y usted está ahí sentado al frente. Y el orador que está citando su libro dice algunas cosas que cuando usted piensa, usted dice, yo no dije eso en mi libro. ¿Cómo se sentiría usted? De la misma manera, Dios se siente igual cuando los predicadores dicen cosas que Dios no dijo y Él se queda pensando, eso yo no lo dije en mi libro. Así que yo me quiero dar la tarea hoy de predicar delante de Dios y de parte de Dios, porque estamos delante de Él. Amén. Y hablando de hablar lo que Dios dijo, como menciona el pastor, Dios ha estado hablando a la iglesia. Dios nos ha estado hablando a cada uno de nosotros en particular. Le está hablando a Fuente de Luz y Salvación. Le está hablando a la Iglesia General de Cristo. Y quiere usarnos a nosotros para hablarle al mundo allá afuera. Y como él muy bien mencionó, el pastor Herminio el domingo pasado trajo un resumen de lo que Dios ha estado hablando desde este púlpito hasta hoy, digamos hasta hoy. Y fue algo bien interesante, así que le agradezco al pastor Herminio por eso. Muchas gracias. Porque a la verdad que fue interesante al punto de que, como dice el pastor, nos dejó con la última pregunta. ¿Qué estamos esperando ahora? ¿Qué vamos a hacer nosotros ahora como iglesia? ¿Qué vamos a hacer nosotros ahora como cristianos individual? Y yo creo que el mensaje de esta mañana no va a hacer diferencia. Se le va a añadir a ese conjunto de mensajes que Dios ha querido estar transmitiendo. Así que antes de continuar, quisiera saludar a los muchachos de Hogar Crea que nos están visitando. Ellos han tomado el compromiso de estar con nosotros 2 domingos al mes. Así que ellos van a estar por ahí quizás el segundo domingo y el cuarto domingo también visitando. Y como siempre ellos hacen, ellos tienen para su sostén, para el sostén de la organización, ellos tienen sus productos allá, su cheesecake, su quesito y todas esas cosas. Así que si usted quiere apoyar,
allá afuera ellos van a estar esperándolo a usted, ¿ok? Así que, sin tomar más tiempo, vamos a abrir nuestras Biblias en el pasaje de hoy. Por favor, abramos nuestras Biblias, tabletas o teléfonos en Primera de Juan, capítulo 3. No, estamos en una era digital, ¿no? Abrimos la Biblia en tableta y eso. Ahora, yo quiero apoyar algo que nuestro pastor mencionó hace unas semanas atrás. Si va a abrir su teléfono, su tableta, no se meta en el Facebook, no se meta en el Twitter, no se meta en el WhatsApp, no se meta en nada de eso. Abra la Biblia en su tableta, porque Dios tiene un mensaje para hoy y usted tiene que escuchar la palabra de Dios. Amén. No puede distraerse. Abramos en Primera de Juan, primera carta de Juan. Esa está entre Apocalipsis y Génesis. You got it, you got it. Primera de Juan, capítulo 3, comenzando en el verso 1. Dice de esta manera. Voy a estar leyendo con la nueva versión internacional. Ahí los hermanos de PowerPoint nos están ayudando. Un consejo que yo les doy es que cuando lean la Biblia, léala en diferentes traducciones. Así nos enriquece un poco el entendimiento. Y no se preocupe por errores, hermano. Los errores están en los traductores, no en la Biblia. ¿Entendieron eso? Los errores están en los traductores, no en la palabra de Dios. Amén. Así que Primera de Juan, capítulo 3, verso 1, dice lo siguiente. Fíjese qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios. Y lo somos. El mundo no nos conoce, precisamente porque no lo conoció a Él. Queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo el que comete pecado quebranta la ley. De hecho, el pecado es transgresión de la ley. Pero ustedes saben que Jesucristo se manifestó para quitar nuestros pecados, y Él no tiene pecado. Todo el que permanece en Él no practica el pecado. Todo el que practica el pecado no lo ha visto ni lo ha conocido. Queridos hijos, que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo, así como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. El Hijo de Dios, Jesucristo, fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado, porque la semilla de Dios permanece en él. No puede practicar el pecado, porque ha nacido de Dios. Verso 10. Así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no practica la justicia no es hijo de Dios, ni tampoco lo es el que no ama a su hermano. Permítame orar. Padre Santo y Celestial, gracias te doy, Dios. Padre, te doy gracias por tu infinita sabiduría, por tu infinito amor, por tu gracia, Señor. Señor, yo no soy digno de estar aquí parado. Yo no soy digno de que tú me escojas a mí para hacer tu obra, Señor. No tengo quizás las capacidades que se requieren, las habilidades naturales, Señor. Pero eso es lo bonito tuyo, Dios, que tú escoges de lo más necio, de lo más insignificante, de lo más incapacitado, Señor, y tú los capacitas y los usas para tu gloria, Señor. Y en este momento te pido que tomes control de mí. Toma control de mi mente, de mi corazón, de mi boca, de mis palabras. Que las palabras que salgan de mi boca sean las tuyas, Señor, y no las mías. Que los conceptos que salgan de mi boca, Señor, que no sean mis pensamientos, sean los tuyos. Ayúdame a través de tu palabra a ayudar a este pueblo a producir convicción, a producir arrepentimiento y a producir salvación, Señor. Para que al final, Señor, simplemente no tengamos otra opción más que darte toda la gloria a ti. Para que tú te lleves toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero que prestemos atención a este video. La mayor parte de los habitantes del planeta se declaran creyentes. Esto debería provocar un diálogo entre las religiones. No debemos dejar de orar por él
y colaborar con quienes piensan distinto. Confío en Buda. Creo en Dios. Creo en Jesucristo. Creo en Dios, Alá. Muchos piensan distinto, sienten distinto, buscan a Dios o encuentran a Dios de diversa manera. En esta multitud, en este abanico de religiones, hay una sola certeza que tenemos para todos. Todos somos hijos de Dios. Creo en el amor. Creo en el amor. Creo en el amor. Creo en el amor. Confío en vos para difundir mi petición de este mes, que el diálogo sincero entre hombres y mujeres de diversas religiones conlleve frutos de paz y justicia. Confío en tu oración. El año pasado, el 2016, el actual Papa Francisco lanzó una cadena de videos en la red de YouTube en la cual él presentaba intenciones de oración para ese mismo año. El Papa lanzó un video al mes en los cuales él expresaba su intención de oración por varios temas en los que él incluía el cuidar el planeta Tierra, el bienestar y la protección de la familia, el valor social de las mujeres, la solidaridad y responsabilidad que tiene el ser humano uno con el otro, la unidad y paz entre naciones a través del deporte, entre otros. Pero hubo uno de esos videos en particular, que fue el que acabamos de ver, que a mí me llamó mucho la atención. En este video, el Papa está presentando su intención de oración, como pudimos ver, en que todas las religiones del mundo y todos los seres humanos del mundo, no importa las creencias que tengan, lleguen a un acuerdo mutuo, porque según él, todos buscan llegar a Dios de diferentes maneras, a lo que según él es el mismo Dios. Eso me dejó a mí pensando, porque me hace la pregunta, ¿qué hago yo con aquella declaración que el mismo Jesús dijo en Juan 14:6, cuando el propio Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí? ¿Qué hago yo con eso? Porque si nos vamos a dejar llevar por la Biblia, entonces un budista, por ejemplo, no puede llegar a Dios porque no tiene a Cristo. Entonces, o Jesús era un loco que no sabía lo que estaba diciendo, o en realidad él era Dios encarnado en la tierra. La Biblia es su palabra y dice la verdad, y el Papa está erróneo. Yo me inclino más por la segunda. Pero eso es lo que yo quiero enfocarme en esta mañana. Hubo algo que también mencionó el Papa en este video que me dejó analizando aún más. Es que el Papa afirma que todos pueden llegar a Dios de diversas maneras con una sola declaración en la que, según él, tenemos una sola certeza, y es que todos somos hijos de Dios. Esa frase me hizo pensar más. Porque, hermano, en cierto sentido, y que Dios me perdone si estoy haciendo algo indebido con esto, pero yo me comencé a preguntar cómo se siente Dios. Imagínense, es como si yo saliera a la calle y todo niño, todo joven que me vea allá afuera me diga, yo soy hijo tuyo. Yo soy Rodríguez, yo soy hijo tuyo. Como que, what? It's like, ¿cómo yo me sentiría? Lo primero que me busco un lío bien feo con mi esposa. ¿Sí o no? Ya con esa, pues ya estoy mal. ¿Cómo se siente Dios entonces cuando todo ser humano en la tierra, o al menos la mayoría de ellos, claman ser hijos de Dios? Y Él les va a decir, espérate, pues si yo no lo conozco, ¿cómo es que Él es el hijo mío? La realidad es que cuando alguien le quiere achacar un hijo a uno, hay que ir a la persona indicada, ¿no? Hay que ir a esa persona para hacerle las pruebas necesarias, y creo que la prueba es la del ADN, ¿no? Una prueba de ADN donde te dicen, you are 99% compatible, tú sabes. Entonces, para comprobar si verdaderamente ese es el papá de ese niño o de ese joven. Y eso fue lo que yo hice. Yo fui donde Dios.
Y dije, Señor, te están achacando un montón de hijos. Ahora, ¿qué pasó con eso? Y si voy a ir a Dios, ¿a dónde voy a ir? A su palabra. Y eso fue lo que hicimos. Antes de continuar, yo quisiera aclarar que mi intención en este día no es criticar al Papa, no es criticar el catolicismo. Mi intención en este mensaje es comprobar con la palabra de Dios si verdaderamente todos somos hijos de Dios. De hecho, esa frase que él dijo, todos somos hijos de Dios, yo la convertí en pregunta y ese es el título de este mensaje. ¿Verdaderamente todos somos hijos de Dios? Y quisiera que contestáramos esa pregunta usando el pasaje que acabamos de leer, pero a lo mejor usted se dio cuenta, si lo leyó conmigo, y usted dirá, pero hermano, es que ya Juan contestó esa pregunta ahí. ¿Qué vamos a hablar? Porque el verso 10 del capítulo 3 dice, así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. O sea que ya Juan está estableciendo de que hay dos familias en esta tierra. Dos familias, la de Dios o la del diablo. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer aquí? Bueno, sabemos que no todos somos hijos de Dios, ya por lo que vimos en el pasaje. Pero entonces lo que quisiera es que nos orientáramos con dos preguntas más. Número 1, ¿cómo podemos identificar a un hijo de Dios o cuáles son sus características? Número 2, ¿cómo podemos llegar a ser hijos de Dios? Ahora bien, la Biblia usa los términos hijo o hijos de Dios en diferentes contextos. Y quiero explicar un poquito de esto sin entrar mucho en detalle, pero para que tengamos una idea. Dice, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, en algunas partes se usa el término hijos de Dios para aplicárselo a los ángeles. Como podemos ver en ejemplo en Job capítulo 1, verso 6, que dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales también vino Satanás. Ahí el término hijos de Dios se le aplica a los ángeles, cuando está ese tipo de reunión celestial con Dios, donde todos los ángeles se presentan delante de Dios, y él se le aplica, de hecho en el hebreo original, literalmente dice hijos de Dios. En el mismo libro de Job, capítulo 38, verso 7, cuando Dios le está hablando a Job y haciéndole preguntas, él le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo creé todo? ¿Dónde estabas tú cuando yo hice esto, hice aquello? Él le dice, ¿dónde estabas tú en el verso 7? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. O sea, ahí se le aplica a los ángeles también cuando se estaban regocijando en el acto de la creación de Dios. El término también se le aplica a la nación de Israel, que por elección soberana Dios los llama a sus hijos. En el Nuevo Testamento, el término hijos de Dios se le aplica solamente a Jesucristo para identificar su deidad. Cuando Jesús se bautizó, se oyó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado. El ángel Gabriel le dijo a María que la criatura que llevaba en su vientre sería llamado Hijo del Altísimo. Los demonios lo reconocían como Hijo de Dios. También para el contexto judío, el proclamarse Hijo de Dios y decir que Dios era su Padre, como lo hacía Jesús muy a menudo, era proclamarse Dios mismo y por eso ellos consideraban eso una blasfemia. Ahora bien, en el contexto del pasaje donde estamos, en el 1 de Juan capítulo 3, los términos hijos de Dios o hijos del diablo se refieren en cuanto a relación y carácter de cada cual. ¿Qué características y rasgos tenemos de cada cual? Es en ese contexto que quisiéramos analizar ese tema a esta hora. Es el contexto que el Papa presenta en el video. Porque si el Papa me dice a mí que todos somos hijos de Dios en términos de creación, yo estoy de acuerdo con él. Porque Dios nos creó a todos. Pero en cuanto a relación, que es lo que él dice, que todos podemos relacionarnos con él de diferentes maneras, no todos somos hijos de Dios. Es lo que va a explicar Juan aquí. Entonces, primera pregunta principal. ¿Cómo podemos identificar a un hijo de Dios o cuáles son las características de un hijo de Dios? Hermano, la realidad es que si decimos llamarnos hijos de Dios, tenemos que parecernos a papi. ¿Sí o no? Yo trabajaba con mi papá en Puerto Rico en construcción desde los 12 años. Y mi papá era una especie de estos de contratistas, ¿no? De que él tenía su grupito y él hacía trabajo de construcción. Y él tenía su grupito de amigos, entre los cuales estaba yo trabajando también. Y los amigos de él veían mi carácter, la forma que yo hablaba, la forma que yo me expresaba,
cómo actuaba, cómo trabajaba. Y ellos venían a decirme, oye, ¿tú eres hijo de tu país? No sé si algún boricua ha escuchado esa frase. Eso es de los boricuas. Ellos me decían, ¿tú eres hijo de tu país? ¿Por qué? Porque ellos veían en mí características de mi papá. Y mi papá murió hace 8 años, que de hecho así fue como yo conocí a Cristo. Eso es otro testimonio. Y mi papá tenía la costumbre de todos los fines de semana, yo creo que eran todos los sábados, de llamar a mi abuela a Puerto Rico, desde acá, y para hablar con ella y ver cómo estaba y todo. Poquito después que mi papá murió, yo llamo a mi abuela y por poco la mato de un infarto. Porque mi voz se escuchaba tan parecida a la de mi papá por teléfono, que ustedes saben cómo son las abuelitas de uno, ¿no? Ay, Dios mío, ¿qué te parece tu papá? ¿Por qué? Porque yo tengo características de mi papá. Llegar a ser hijos de Dios incluye el hecho de que Dios quiere que nos parezcamos a su Hijo Jesucristo. Al principio que comenzamos aquí en Fuente de Luz y Salvación, mi esposa y yo, estábamos un jueves, creo que era, en un ensayo del Ministerio de Música, en los cuales estaba mi esposa, y yo la estaba acompañando, y para ese tiempo teníamos a mi hijo Henry José todavía, no teníamos a Samuel ni a Saraí, y ellos eran chiquititos. Estaba también por ahí Jonathan, el hijo del pastor Ayesel, estaban por ahí jugando y eso. Y viene una hermanita por ahí, y se nos acerca y me dije, oye, ¿ustedes hacen sus hijos por fotocopia? ¿Qué fue lo que esa hermana vio en nuestros hijos que la hizo pensar eso? Que somos parecidos. Ahora, eso fue físicamente, ¿no? Porque dicen que mi hijo nació escaneado a mí. Y eso solamente en el físico, no está hablando del carácter. Dice la Biblia que Cristo es la imagen del Dios invisible. En Colosenses capítulo 1, verso 15. En el idioma original griego que usa la palabra imagen ahí significa una copia, una réplica. Es como el reflejo de un espejo. O sea que cuando Dios se mira al espejo, Él ve a Cristo. Y cuando Cristo se mira al espejo, Él ve a Dios. Es el mismo. En Hebreos capítulo 1 dice lo siguiente, Dios que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros pasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó de heredero de todo y por medio de él hizo el universo. El Hijo, Jesucristo, es el esplendor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es. O sea que Cristo es la imagen exacta de Dios y Dios quiere que nos parezcamos a Él. Tenemos que parecernos a papá si somos hijos de Dios. Entonces, primera característica, según 1 Juan 3, no practica el pecado, sino que practica la justicia, en el verso 9 al 10. Ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado, porque la semilla de Dios permanece en él, no puede practicar el pecado. Así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no practica la justicia no es hijo de Dios. Ahora, ¿qué es lo que Juan está tratando de explicar aquí? Bueno, primero tenemos que tener un poco de background de lo que Juan estaba tratando de hacer, porque la audiencia que él estuvo escribiendo en esta carta, en los tiempos de él había un grupo religioso que se estaba levantando, un movimiento que hoy en día se conoce como el gnosticismo, que aparte de muchas cosas que ellos enseñaban, una de las cosas que ellos enseñaban era que el cuerpo o la materia, incluyendo el cuerpo o lo que sea, todo lo que es materia, era maligno, mientras que el espíritu era bueno. Entonces, ellos decían, bueno, se puede pecar cuantas veces uno quiera, pero el espíritu es bueno. En otras palabras, el pecado no afectaba al espíritu. Y por eso es que Juan aquí está tratando de aclarar esto, porque precisamente en el verso 7, él dice, queridos hijos, que nadie los engañe. Había gente engañándolos allá afuera, diciendo que podías pecar todo lo que te dé la gana, porque el espíritu es bueno en relación con Dios, y eso no tiene ningún efecto. Entonces, esa era una herejía peligrosa que se estaba levantando en ese siglo.
Ahora bien, tenemos que aclarar varios elementos aquí. Primeramente, ¿qué es pecado? El pastor hizo alusión a eso en cuanto a qué es pecado. Y muchos pensamos que el pecado, como los pecados capitales, ¿no? Que adulterio, matar, robar, todas esas cosas. Bueno, el mismo Juan en el pasaje nos dice que pecado es transgresión de la ley. Verso 4, ¿cuál ley? La ley de Dios. Pues aquella que dice lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada a Dios. Así sea adulterio o una mentirita blanca. De hecho, si vamos al significado de las palabras, a mí me encanta hacer esto, podemos encontrar lo siguiente. En el griego, pecado significa fallar al blanco, errar, ofender, traspasar. Mayormente fallar al blanco. Eso es como cuando uno tiene un target ahí en la pared y uno le tira dardo. Bueno, ya eso es old fashion, ¿no? Hoy en día es con boom, con rifle. La meta es darle al centro del target. Cuando usted le da afuera, ¿qué se dice? Fallaste al blanco. En Mateo 5:48, Jesús dice, sean perfectos como vuestro Padre en el cielo es perfecto. Ese es el blanco de Dios, el cual es imposible que nosotros le demos. Por eso nos hace falta Él. Y de eso vamos a hablar más adelante. En el hebreo, por ejemplo, el término pecado significa rebelión u ofensa. Pecado es entonces ofender a Dios. Dice un diccionario bíblico que pecado es aquel poder misterioso primordial que se opone por naturaleza a Dios. En contraste con justicia, la palabra justicia viene de hacer lo correcto delante de Dios. Entonces, de acuerdo a los estándares de Dios, usted y yo hemos pecado contra Él. ¿Quién aquí ha dicho una mentira? Aquellos que no me levantaron la mano, esa es la primera mentira que... Todos somos pecadores. Entonces, ¿qué es lo que estamos mirando aquí? Porque el mismo Juan nos dice en el capítulo 1, por ejemplo, de Primera de Juan, verso 8, si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. En el verso 10 del mismo capítulo dice, si afirmamos que no tenemos pecado, hacemos pasar a Dios como mentiroso. Y su palabra no habita en nosotros. Pero más adelante en el 3 él dice, aquel que no practica el pecado no es de Dios. Entonces, ¿qué es lo que le está haciendo aquí? ¿Se está contradiciendo? No. La diferencia está en el verbo que Juan usa, y es que lo practica. Una cosa es pecar, otra cosa es practicarlo. La palabra practicar tiene una connotación de pecado habitual. Pecar habitualmente. De hecho, si vemos el versículo 8, Juan nos dice que el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. Entonces la pregunta es, ¿cómo nos podemos llamar hijos de Dios si seguimos practicando el pecado? Ahora bien, Juan usa una economía de palabras impresionante. O sea, él usa términos muy generales de lo que él está hablando. Él es directo al punto. Él es blanco y negro, straight up. Practica el pecado, el que no practica la justicia. ¿Qué significa entonces practicar el pecado? Bueno, Pablo, el apóstol Pablo, en el libro de Romanos nos ayuda a aclararles un poco más. Vayamos a Romanos capítulo 8, comenzando en el verso comenzando en el verso 1. Dice Romanos 8, versículo 1. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Por medio de Él, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley, del pecado y de la muerte. En efecto, la ley no pudo liberarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo en condiciones semejantes a nuestra condición de pecado para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Hermanos, nosotros somos esclavos del pecado. Pero Cristo vino a liberarnos de esa esclavitud. Amén. Dice Juan en el versículo 5 de Primera de Juan 3 que Cristo se manifestó para quitar el pecado. ¿No fue Juan el Bautista aquel que dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo?
Primera de Juan 3:8 nos dice que el diablo ha estado pecando desde el principio y que Cristo vino a destruir las obras del diablo. ¿Qué son las obras del diablo? Hermano, las obras del diablo no son aquello que si le quitó su casa, que si le arrebató su familia o su final. No, las obras del diablo es el pecado. Eso fue lo que sucedió en el jardín del Edén. Dice Juan que él ha estado pecando desde el principio y quiere que los seres humanos hagan lo mismo. De esa esclavitud es que Cristo nos libra. Entonces, si Cristo nos libra de esa esclavitud, ¿cómo lo seguimos practicando? Ahora bien, ¿cómo es que Cristo nos libera? Sigamos en Romanos capítulo 8, verso 4. Así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana por el sacrificio de Cristo, a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros, que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según ¿qué? El Espíritu. Hermano, para nosotros poder vivir una vida que no practique el pecado, hace falta el Espíritu Santo. Sin el Espíritu de Dios no podemos practicar la justicia. En otras palabras, no podemos hacer lo correcto delante de Dios. Sigamos en el verso 5. Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa, en la Reina Valera dice que la carne, ¿verdad? Fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. Cuando la Biblia habla de mente, está incluyendo el corazón, las emociones, toda tu personalidad. En cambio, los que viven conforme al Espíritu, fijan la mente en los deseos del Espíritu. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. ¿Qué decía el pasaje que leyó el pastor Herminio hace un momento atrás? Antes estábamos muertos en delitos y pecados, pero Dios nos dio vida. Amén. Verso 7. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios, ni es capaz de hacerlo. Bueno, nosotros no somos capaces de cumplir con la ley de Dios. Hace falta el Espíritu Santo. Es como un niño. Si usted analiza bien un niño, aquellos que son padres, les voy a hacer esta pregunta. ¿De cuándo acá usted ha tenido que enseñarle a su niño o a su niña a desobedecer? Mi hijo, cuando yo te diga algo, tú no lo hagas. Desobedéceme. ¿Verdad que no? ¿Qué es lo que hacemos? Enseñarle a obedecer. ¿Sí o no? O enseñarle a hacer lo bueno en vez de lo malo. ¿Por qué él hace lo malo? Bueno, cuando ya el niño está creciendo, pues él aprende cosas de la calle, ¿no? De la escuela y todas esas cosas, pero cuando está bien chiquitito, a menos que tenga padres irresponsables que le enseñen a hacer cosas malas, ¿no? Eso es otro cantar. Pero normalmente nosotros los padres no le enseñamos las cosas malas a nuestros hijos, porque ellos las hacen. Porque esa es su naturaleza. Todo ser humano nace con esa naturaleza. Un bebé, ¿me la presta? Un bebé como este, que lo vemos así, que especialmente cuando es niña, ¿no? Que se ven tan lindos, hasta ¡ay, qué angelito! Una cosa que nosotros como padres, mi esposo y yo, tenemos que tener en mente es que esta linda criatura es una pequeña pecadora que nosotros tenemos que instruir en los caminos de Dios. Porque ella viene esclavizada de fábrica por el pecado. Gracias. Perdona si la despierto. Venimos esclavizados con el pecado. Para eso fue que tuvo que venir Cristo. Cristo estableció el estándar. Sean perfectos. Nos dio una ley, pero con todo y eso nosotros la violamos. Cristo tuvo que venir para liberarnos de eso, de esa esclavitud. Pablo continúa en el verso 8. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Sin embargo, ustedes
¿Y a quién le está hablando él ahí? A hijos de Dios. No viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. La pregunta que yo le hago es, ¿usted tiene el Espíritu Santo? Porque Pablo dice, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes, usted no vive de acuerdo a la naturaleza pecaminosa. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Por lo tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa. Estamos obligados, si somos hijos de Dios, estamos obligados a no vivir conforme a la naturaleza pecaminosa, porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Ahí está. Otras palabras, si yo no tengo el Espíritu Santo, no me guío por el Espíritu Santo en mi vida, se puede cuestionar de que yo sea hijo de Dios. Amén. Continúa él en el verso 15. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclaviza el miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre. El mismo Espíritu le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Amén. Ahora bien, usted se puede preguntar, bueno, ¿cómo yo sé que estoy pecando? O sea, ¿cuáles son las acciones pecaminosas? Bueno, para ayudarnos, el mismo Pablo también nos da una pequeña lista en el libro de Gálatas, por ejemplo. Gálatas capítulo 5, comenzando en el verso 16, dice, así que les digo, vivan por el Espíritu, ahí está él otra vez, y no sigan los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque esta naturaleza pecaminosa, que es lo contrario al Espíritu, desea lo contrario al Espíritu, y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Pero si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría, brujería, odio, discordias, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismo y envidia, borracheras, orgías, y por si acaso se me queda algo, dice Pablo, y otras cosas semejantes a esta. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahí están las palabras de Juan. En cambio, el fruto del Espíritu, aquí viene lo bueno, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene esas cosas. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y sus deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. No dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos y envidiarnos unos a otros. Hermanos, lo que está diciendo aquí es que si decimos que somos hijos de Dios, tenemos que estar guiados por el Espíritu y no practicamos el pecado. Y esto no es suficiente porque el mismo Pablo, en Romanos capítulo 2, por ejemplo, él lo hace aún más profundo. Romanos capítulo 2, comenzando en el verso 12, por ejemplo, dice,
Todos los que han pecado sin conocer la ley, también perecerán sin la ley. Y todos los que han pecado conociendo la ley, por la ley van a ser juzgados. Porque Dios no considera justos a los que oyen la ley, sino a los que la cumplen. De hecho, cuando los gentiles que no tienen la ley, está hablando entre el pueblo judío que tenía la ley de Dios y los gentiles que no la tenían, ellos no tienen la ley, cumplen por naturaleza lo que la ley le exige, ellos son ley para sí mismos, aunque no tengan la ley. Estos muestran que llevan escrito en el corazón lo que la ley exige, como la atestigua su conciencia, pues sus propios pensamientos algunas veces los acusan y otras veces los excusan. Así sucederá en el día en que, por medio de Jesucristo, Dios juzgará los secretos de toda persona, como lo declara mi evangelio. Hermano, lo que está diciendo Pablo aquí es que, aunque estamos esclavizados por el pecado, nosotros tenemos la ley de Dios implantada en nuestro corazón. Usted sabe lo que es pecado. Usted sabe cuando usted peca. No se haga el bobo. Nosotros lo sabemos. Lo está diciendo aquí. Nuestra conciencia nos atestigua. Entonces, la primera característica de un hijo de Dios es que, guiado por el Espíritu de Dios, no practica el pecado, sino que practica la justicia. Número 2, amor por los hermanos. Primera de Juan 3, verso 10 dice, así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no practica la justicia no es hijo de Dios, ni tampoco lo es el que no ama a su hermano. ¿A qué se está refiriendo Juan aquí? Bueno, en el contexto de él se está refiriendo al amor a los no creyentes, a los creyentes, entre hermanos. Aquí Juan está haciendo un eco a las palabras de Jesús en el capítulo 13, versículo 34, cuando dice, un mandamiento nuevo os doy, que se amen los unos a los otros, como yo los he amado, así también ámense ustedes los unos a los otros. Verso 35 dice, en esto conocerán que todos son mis discípulos, si se tienen amor los unos por los otros. Hermano, el amar a los creyentes no es tan solo una característica de un hijo de Dios, sino que es un mandamiento de Dios. Juan nos da una ilustración en la misma primera de Juan, mismo capítulo 3, empezando en el verso 11, dice, este es el mensaje que han oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. No seamos como Caín, que por ser maligno, asesinó a su hermano. ¿Y por qué lo hizo? Porque sus obras eran malas. Y las de su hermano, justas. Ahí está el contraste. Caín era del maligno, Abel era de Dios. Hermano, no se extrañe si el mundo lo odia. Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a nuestros hermanos. El que no ama permanece en la muerte. Todo el que odia a su hermano es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino permanece en la vida eterna. Primera de Juan 3:16. En esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 13, dice, nadie tiene amor más grande que el dar la vida por otros. Hasta ese punto es que Dios quiere que amemos a nuestros hermanos. Al punto de poder morir por ellos. Ahora, ¿qué incluye todo esto? Bueno, podemos decir amor por los necesitados, sus necesidades físicas y materiales. En el mismo primera de Juan, él nos da otro ejemplo. Comenzando en el verso 17, él dice, si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? Queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y verdad. O sea, él dice ahí, si algún hermano ve que algún otro hermano está pasando necesidad y no siente compasión de él, no sé si se dieron cuenta que él no describió la acción.
Él no dijo, vete, ayúdalo. No, él dice, no siente compasión de él. Lo que Juan está asumiendo es que cuando sentimos compasión, va a llegar a la acción de poder ayudarlo, proveerle. ¿Qué tal de las necesidades espirituales de los hermanos? En Marcos, se lo voy a ilustrar de esta forma. En el libro de Marcos, capítulo 9. Marcos, capítulo 9, se me perdió por aquí. Marcos, capítulo 9, verso 42. En la Reina Valera dice: cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera que le atasen una piedra de molino al cuello y se la arrojase al mar. En la nueva versión internacional que estoy usando, dice, esa versión dice que escandalizaré, ok, pero si alguien hace pecar a uno de estos pequeños que creen en mí, más vale le fuera que la amarren una piedra de molino al cuello y lo tiren al fondo del mar. ¿En qué forma usted ha sido de tropiezo a un hermano? ¿Cómo usted ha hecho pecar a otro hermano? Así sea sin intención. Y si es con intención, peor. Tan serio es esto como para el Señor que el Señor lo describe de esta forma. En el pasaje paralelo a ese de Lucas capítulo 17, versos 1 y 2, dice: los tropiezos son inevitables, pero hay de aquel que los ocasiona. O sea, ¿en qué quedamos? Son inevitables, pero hay aquel que los ocasiona. Es que ese es el punto. Él no quiere que los ocasione, pero son inevitables. Más le valdría ser arrojado al mar con una piedra de molino atada al cuello que ser de tropiezo a uno de estos. Así que, cuídense. Así dice Lucas. ¿Cómo se preocupa usted por las necesidades espirituales de su hermano? ¿Se preocupa usted porque su hermano crezca espiritualmente? Dice la Biblia que el Espíritu Santo, según 1 Corintios 12, nos da dones, y esos dones deben ser usados para la edificación de la iglesia. Y ahí está hablando para la edificación de los creyentes, para que crezcan espiritualmente. ¿Qué tal si usted tiene el don de la enseñanza? ¿Se ha preocupado usted por enseñarle la palabra de Dios a ese hermano para que él pueda crecer? Porque yo sé que todos los hermanos, todos nosotros tenemos la responsabilidad de estudiar la palabra de Dios, leerla, pero no todos tienen el don de poder interpretarla correctamente, entenderla y aplicarla, aunque el Espíritu Santo nos ayuda. Para eso están algunos hermanos que tienen ese don, que hacen que los demás hermanos puedan crecer. ¿En qué forma usted ha hecho eso? ¿Qué tal si usted tiene el don de sabiduría? ¿Le ha dado usted un buen consejo a alguien en una situación difícil en su vida? ¿O usted simplemente actúa con indiferencia y no le importa? Entonces, el amor a los creyentes es vital en la vida de la iglesia, que dice estar compuesta por los hijos de Dios. En su libro titulado El Evangelio, con subtítulo ¿Cómo la iglesia refleja la hermosura de Cristo?, el autor Ray Ortlund dice lo siguiente, y estoy citando: Jesús nos dijo que este mundo incrédulo nos identificará como cristianos si reflejamos su hermosura. El mandamiento de Cristo es que nos amemos los unos a los otros. El ejemplo de Cristo es que muramos los unos a los otros. La promesa de Cristo es que nuestro amor le mostrará a un mundo escéptico la diferencia que Él marca. El amor es el medio autorizado por Cristo para que seamos convincentes. Hoy en día, la gente no se interesa en la doctrina, pero sí que les importa el amor. El mundo no se deja impresionar por nada que haya en nosotros. No debería ser así, excepto por el amor de Cristo. Si de manera notable fallamos en amarnos los unos a los otros cuando deberíamos parecernos a Jesús, entonces el mundo tiene el derecho a concluir que no sabemos nada de Él. Él continúa: cuán justificadamente el mundo mira a las iglesias divididas y piensa, cuando ustedes los cristianos averigüen cómo llevarse bien, hablamos. Pero hasta entonces no estamos interesados. Lo que está en juego entre nosotros los cristianos no es nada menos que el testimonio que el Padre envió a su Hijo. No solo está en juego nuestra credibilidad,
sino la de Jesús como aquel enviado de Dios. Tenemos una responsabilidad bien grande para con el mundo allá afuera, nuestro testimonio. Si el mundo allá afuera ve que nosotros clamamos ser hijos de Dios, pero no actuamos como papi, entonces ¿quién nos va a creer? Y esto puede ser una moneda de dos caras. Esto es algo que yo quiero aclarar, porque he tenido varias experiencias en cuanto a esto. Por un lado, nosotros los cristianos tenemos la responsabilidad de dar buen testimonio al mundo que está allá afuera. Por otro lado, el mundo allá afuera tiene que entender que nosotros no somos perfectos todavía. Hermano no creyente, si me está escuchando, cuando usted ve a un cristiano fallar, analice primero. Porque he tenido muchas experiencias que muchas personas allá afuera no quieren saber ni de Dios, ni de Cristo, ni de la iglesia, simplemente porque vieron a un hermano fallar. Ahora, eso a nosotros no nos hace, sí, nos duele, pero lo que yo le digo a usted es que si ese es su caso, entonces no use eso usted como excusa para no venir a Dios y perderse de la salvación extraordinaria que Él tiene. Amén. ¿Cómo ama usted a su hermano? ¿Se preocupa usted por sus necesidades? Claro que es verdad que todos no tenemos todos los recursos, todo el tiempo para cooperar con todos, pero al menos tiene que existir esa compasión y al menos buscar la manera de poder suplir a ese hermano. Ahora, ¿qué tal del amor a los no creyentes? Porque Juan aquí dice el amor a los hermanos, pero yo me fui un poquito más allá. ¿Qué tal del amor a los no creyentes? Porque no solamente la Biblia nos enseña eso a los creyentes, sino a los no creyentes también nos enseña. Por ejemplo, Mateo 5, verso 44, Jesús en el Sermón del Monte, Él dice, ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Eso era lo que enseñaban los rabinos de aquella época. Pero yo les digo, dice Jesús, amen a sus amigos y oren por los que los persiguen, para que ustedes sean hijos de su Padre que está en los cielos. Porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa tienen? Si hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos, en aquel tiempo esos eran los pecadores, la gente más despreciada de la época. Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen más con eso? ¿No hacen también lo mismo los paganos? O sea, de la misma manera que los creyentes se aman entre sí, también la gente del mundo se ama entre sí. Ellos lo hacen también. La pregunta es, ¿amamos nosotros a los enemigos de allá afuera? ¿Aquel que nos odia? ¿Aquel que nos persigue? Eso que aquí en esta nación no sufrimos mucho eso, pero cuando estamos allá, los amamos a ellos. Jesús nos acaba de decir que si amamos a nuestros enemigos y oramos por los que nos persiguen, demostramos que somos hijos de Dios. Porque Él nos dice aquí, para que ustedes sean hijos de su Padre. Eso no significa que si usted ama, usted llega a ser hijo de Dios, sino que porque usted ama, usted demuestra que es hijo de Dios. Ahora, ¿tenía Jesús base para exigirnos eso? Claro que sí. Él fue el mejor ejemplo de amar a los enemigos. Mira lo que dice Romanos capítulo 5, verso 6. Porque Cristo, aun cuando éramos débiles, a su tiempo murió, ¿por quién? Por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, ¿qué éramos antes? Enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Antes éramos el enemigo de Dios y ahora estamos reconciliados con Él, porque Él nos amó siendo enemigos y nos perdonó. El mejor ejemplo de amor. Amor asombroso, como cantábamos esta mañana.
Hay una muy buena manera de nosotros amar a los no creyentes y es cuando le compartimos el Evangelio. Aunque suene un poco paradójico, ¿no? Porque muchos piensan que al compartir el Evangelio, bueno, esto es de parte de los no creyentes, ¿no? Que ellos no lo ven como un acto de amor, muchos de ellos. Pero el hecho de que ellos están condenados a una condenación eterna y que usted le traiga esas buenas de salvación y los arrebate de las llamas del infierno, eso es una muestra de amor increíble. Y a muchos nos da miedo hacer eso, no sé por qué. El apóstol Pablo también da esta exhortación en Romanos capítulo 12, verso 9. El amor debe ser sincero, aborrezcan el mal, aférrense al bien, ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Nunca dejen de ser diligentes, antes bien, sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Alégrese en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración, ayuden a los hermanos necesitados, practiquen la hospitalidad, bendigan a quienes los persigan, bendigan y no maldigan, alégrense con los que están alegres, lloren con los que lloran, vivan en armonía unos con los otros, no sean arrogantes, háganse solidarios con los humildes, no sean los únicos que saben, no paguen a nadie mal por mal, procuren hacer lo bueno delante de todos, porque está escrito, mía es la venganza, no tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en la mano de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber, actuando así, harás que se avergüence de su conducta, no te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien. Entonces podemos concluir que podemos identificar a un hijo de Dios y las dos características principales que posee son no practica el pecado y que ama a los demás. Segunda pregunta y con esta termino. ¿Cómo entonces podemos llegar a ser hijos de Dios? Las intenciones de Dios es que seamos sus hijos. Ya lo hablamos. De esto se trata la salvación. Los hijos del diablo están condenados a un infierno eterno, mientras que los hijos de Dios tendrán vida eterna. Y cuando Cristo vendrá con ellos, vendrá por ellos en su regreso. Eso era lo que el pastor se refería con la palabra del trigo y la cizaña. Los trigos representando a los hijos de Dios, la cizaña a los hijos del diablo. Y cuando venga la cosecha, los hijos de Dios serán recogidos, mientras que la cizaña va a ser puesta en un saco para el fuego. Primera de Juan 3, 2 al 3 dice que sabemos que cuando Cristo venga seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Luego dice que todo el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es puro. En otras palabras, si somos hijos de Dios, tenemos la esperanza de que cuando Él venga, nos venga a buscar a nosotros, se supone que estemos tratando de purificarnos a nosotros, porque Él viene a recoger una iglesia pura y sin mancha. Ahora, la contestación a esta pregunta de cómo llegar a ser hijos de Dios, ya Juan la ha estado elaborando en su carta, porque 1 de Juan 2:29 dice, si reconocen que Jesucristo es justo, reconozcan también que todo el que practica la justicia es nacido de Él. Ahí está la clave. En el verso 9 nos dice, ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, no puede practicar el pecado porque ha nacido de Dios. Entonces Juan está basando su argumento en las características de un hijo de Dios con el hecho de que ellos han nacido de Dios. En otras palabras, hubo un nuevo nacimiento. Segunda de Corintios 5:17 dice que todo aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Probablemente Juan tenía en mente la conversación que tuvo con Jesús, con el famoso Nicodemo. Todos conocemos esa historia, ¿no? Jesús y Nicodemo. Que él mismo documentó en su evangelio en el capítulo 3 de Juan. Nicodemo llega y va a hablar con Jesús de noche y le dice, Rabí, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Le dice Jesús,
de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Ok? ¿Qué tiene que ver eso con la pregunta que él hizo? Ya Jesús sabía sus intenciones. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? Dice Nicodemo. ¿Acaso puedo entrar por segunda vez en el vientre de mi madre y nacer de nuevo? Hermano, Nicodemo entendía lo que Jesús estaba diciendo. Él no era un bobo. Y Jesús le estaba diciendo a él, es imposible que tú nazcas de nuevo. Por ti mismo. Yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del Espíritu es espíritu. No te sorprenda que te haya dicho, tiene que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y lo oyes silbar, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo aquel que nace del Espíritu. ¿Cómo es posible que esto suceda? Dice Nicodemo. ¿Tú no eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas? Lo que Nicodemo no entendía era que nosotros mismos no tenemos la habilidad de nacer de nuevo. Eso es trabajo de Dios. Parece que a él se le olvidó algunos pasajes de la Escritura. De hecho, el nuevo nacimiento, el nacer de nuevo, esa frase significa nacer de lo alto o nacer de arriba. En otras palabras, nacer de Dios, lo cual ocurre por medio del Espíritu Santo. Y a Nicodemo se le olvidó varios pasajes de la Biblia, que por ejemplo en Jeremías 24:7 dice, les daré un corazón nuevo para que me conozca, porque yo soy el Señor, ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios, porque volverán a mí de todo corazón. Jeremías 31:33 dice, este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor, pondré mi ley en su mente, la escribiré en su corazón, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Jeremías 32:39 dice, les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Ezequiel 11:19 dice, yo les daré un corazón íntegro y pondré en ellos un espíritu renovado. Les arrancaré el corazón de piedra que tienen ahora y pondré en ellos un corazón de carne. Ezequiel 36:26, 25 al 27 dice, los rociaré con agua pura, ahí está el nacimiento del agua, y quedarán purificados. Los limpiaré de todas sus inmundicias e idolatría. Les daré un corazón nuevo y les infundiré en ellos un nuevo espíritu. Les quitaré ese corazón de piedra que tienen y pondré uno de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. ¿Se dan cuenta en qué persona está hablando Dios aquí? Primera persona. Yo voy a hacer esto. Yo les voy a dar un corazón. Yo les voy a dar un espíritu. El nuevo nacimiento es un trabajo de Dios. Entonces, ¿cómo podemos llegar a ser hijos de Dios? Es la pregunta, todavía queda. Les tengo malas noticias. Usted como tal no puede hacer nada. Dios tiene que causar que usted nazca de nuevo, porque esa autoridad y ese poder lo tiene solamente Él. Pongámonos de pie. Si hay algo que usted pudiera hacer, solamente sería lo siguiente. Arrepentirse de sus pecados y poner toda su fe y confianza en Cristo, en lo que Él hizo en la cruz, recibiéndolo a Él como Señor y Salvador. Y aún eso es trabajo de Dios en el nuevo nacimiento, porque Juan capítulo 1, verso 10 al 13 dice, el que era la luz ya estaba en el mundo, y el mundo fue creado por medio de Él, pero el mundo no lo reconoció. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no le recibieron. Mas a cuanto lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Más adelante en el capítulo 3 de Juan dice, el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas, que han sido hechas en Dios. Déjame hacer una pregunta, una última pregunta.
¿A qué familia pertenece usted? ¿Pertenece usted a la familia de Dios o a la del diablo? ¿Qué es lo que muestra su vida? Si usted tiene toda la convicción de que no pertenece a la familia de Dios, yo le invito a que usted le pida a Él de todo corazón, con fe, que le dé un corazón nuevo, un nuevo espíritu, y que lo haga nacer de nuevo. Arrepienta de sus pecados, ponga toda su confianza en Cristo para que Él le dé vida. Y luego comienza a vivir guiado por el Espíritu Santo. Y luego de eso, siéntase seguro de que usted puede llamarse hijos de Dios. Padre, te doy gracias, Señor, tu palabra ha sido predicada. Señor, gracias. Señor, que tu palabra produzca convicción, arrepentimiento y que traiga salvación a estos hermanos. Y a los que ya somos hijos tuyos, Señor, ayúdanos, mi Dios, a seguir viviendo por tu Espíritu y mostrarle a un mundo escéptico allá afuera quiénes verdaderamente somos los hijos de Dios. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.